Y al trail running creo que me acercó un poco el correr y también un poco lo que me gusta, tanto cuando la descubrí la primera vez, me encantó la parte del contacto con la naturaleza, la variedad que tenés dentro de una misma carrera de diferentes tipos de terreno y te conecta con la naturaleza y con lo que me gusta, que es correr. Me acercó encontrarme con el deporte otra vez en mi vida. Había perdido un poco la pasión que tenía antes por el fútbol, que era el deporte que jugué de niño hasta la adolescencia, y por diferentes motivos lo había dejado y quise volver y no me fue bien por muchas lesiones y encontré en salir a correr, me encontré de vuelta siendo feliz con el deporte. Cuando estoy corriendo no es tanto pensamientos, es más como una sensación de búsqueda de objetivos, una sensación de libertad. No es tanto un pensar, es como más una mente en blanco. Cuando corro me pasa que es ese momento del día que me libero absolutamente todo. Es una forma de desconectarme y no pensar en nada. Que la cabeza es fundamental y cómo manejas tus pensamientos es fundamental. Entonces es como ese momento del día mío para mí que lo uso para desconectarme de mi rutina y de mis días. Empecé practicando un poco el deporte de muy chica, el atletismo en la escuela, y en el 2022, después de la pandemia, después de unos altibajos personales, me acerco a un grupo de corredores con el afán de correr una media maratón y en algún momento una maratón. Ese grupo estaba muy abocado a lo que era el trail running, que yo desconocía en ese momento lo que era. Y ellos se iban a correr una carrera a Córdoba en julio. Y enseguida la profe me dijo, Lu, tenés que venir para integrarte. Empecé a entrenar en marzo, en julio hago mi primer carrera en Córdoba de 55 kilómetros. Así de vertiginoso fue mi encuentro con el trail. Y bueno, a partir de ese momento no me despegué más de lo que es el running, pero sobre todo de lo que es la montaña, los senderos y este contacto con la naturaleza que bueno, a mí me enriquece un montón. Yo corro hace más o menos 10 años y 8 más o menos en trail. O lo 10 o lo más. Y bueno, yo probé y me gustó y me quedé. Bueno, bienvenidos a Columbia Lab. Este es el calzado que van a estar probando, se llama Conos Trillium. El sistema que están probando es Omnimax, que es esta suela que tiene el calzado, que da estabilidad, tracción y adaptabilidad. Estos domos que tiene abajo lo que hacen es distribuir el peso de la pisada en todo el calzado, y estas celdas se llaman AdaptTrax, que son tacos que sirven para superficies mojadas y secas. Tiene TechLite, que es la amortiguación ligera, que lo que hace es retorna la energía de la pisada cuando están en carrera, y el sistema Navic Fit, que lo que hace es sujetar el medio pie y hacer que el talón no se mueva para evitar lesiones. Uno corre muchas horas, es muy importante, por ejemplo, en el calzado, que tenga buena amortiguación, que tenga buena protección, porque uno en esta actividad pasa por muchos terrenos, hay piedra, hay arbusto, hay todo, y también te tiene que proteger de los golpes. Y también, muy importante, la suela, que tenga buen agarre, porque obviamente uno pasa, bueno, como te decía, por pasto mojado, por piedra suelta, por piedra mojada, lugares que traccionan mucho, y el calzado es muy importante. Desde el calzado hasta si usás short o calza, hasta qué remera, qué chaleco, qué campera impermeable. Yo siempre aposté, al igual que en mi vida, a usar equipamiento de calidad en el que yo me sienta cómodo y en el que sé que puedo confiar en él y para así poder alcanzar mis metas y mis objetivos. Cada vez te pones
más quisquilloso, digamos, más fino con el equipamiento. O sea, tiene que ser algo que te quede súper cómodo, que vos no tenés ni idea que lo tenés puesto, o sea, no te das cuenta que lo tenés puesto prácticamente, ¿no? Eso es lo principal, estar cómodo, que sea liviano. Y después, bueno, la camiseta y bueno, los shorts y eso, que sean transpirables. Y que bueno, que tengan protección obviamente contra los rayos solares, eso es fundamental. Pienso que el equipamiento o la indumentaria en general es muy importante porque puede terminar entre abandonar o seguir una carrera. Bueno, ahora vamos a descansar, vamos a comer algo y mañana en la mañana salimos a probarlos en el cerro. El trail running para mí tiene algo como que, sobre todo las largas distancias, te llevan realmente como a conectar con una fortaleza interior importante. O sea, es como vences muchos obstáculos en una carrera de 5, 6, 7 kilómetros. Siempre vas a tener un obstáculo y la estrategia la tenés que sacar de vos mismo, porque en ese momento estás solo en un sendero, en una montaña, y la fortaleza la tenés. El tema es poder como conectar contigo. En realidad es como una terapia porque como que drena un montón de cosas que a veces en la diaria no le encuentro tanto la vuelta, y acá como que las pienso, no sé si las medito, pero en realidad como que le busco a veces una solución que también me ayuda a convivir conmigo mismo. Un momento a sola te ayuda a poder ser más fuerte también.
El trail tiene esto de conectar con la naturaleza, de un ambiente que no lo tiene ni el correr en calle ni ningún otro deporte, el ayudarse entre todos. Tiene también conectar contigo, conocerte. El conectar el cuerpo, la mente y el entorno, más que nada, el entorno de la naturaleza. Este deporte en Uruguay se puede hacer, se puede a través de una planificación, podés llegar a correr distancias que te exijan mucho ascenso. Es muy difícil, pero tenés que ir a lo reiterativo y acumular para tener la confianza de que cuando subas a una montaña en Argentina, en Chile, en Europa, sepas que lo vas a poder hacer. Y es posible. En Uruguay a veces la gente tiene la idea de que no se puede hacer trail o de que por ser un país plano no se puede entrenar, pero en realidad hay un montón de opciones y hay un montón de lugares hermosos como este, como el Tupambaé, como mismo el Cerro de Montevideo, Tierra de Bilú. También está eso de el espíritu del uruguayo de buscar la vuelta, de tener que, para sumar altimetría, subir 40 veces un mismo cerro, y si se busca se puede de la forma y se puede practicar y con las mismas posibilidades que en cualquier otro país. Y bueno, con lo que hay, que obviamente a nivel mundial las montañas nuestras no son las más altas, pero sí tenemos lugares maravillosos y nos deja entrenar y poder salir a otros países y hacerlo muy bien. Tenemos muy grandes atletas en Uruguay que salen a Argentina, a Brasil, a Europa y la rompen y entrenan acá. Entonces decís, o sea, ahí capaz que es un poco la garra del uruguayo, sale, no sé qué es lo que sale, pero con lo que tenemos, ya sea el Cerro de Montevideo, que son 100 metros, o venir acá al Cerro Tupambaé, que ya es un poco más de altura, con eso nos arreglamos para lograr lo que se logra después afuera. Uruguay en el futuro tiene muchísimas posibilidades porque ahora es un deporte nuevo acá, el trail running, y que cada vez hay más uruguayos que están en muy buenas posiciones a nivel mundial y que tienen esa cosa que tenemos los uruguayos de garra y de meterle, y que por más que seamos un país plano y que sea a veces difícil, un poco más difícil entrenarlo, esa característica que tenemos los uruguayos nos va a llevar lejos. Es muy masivo lo que está pasando ahora. Prácticamente cada 2 semanas hay una carrera de trail en Uruguay. Y eso hace que mucha gente que corre calle está viniendo al trail, porque se da cuenta que es mucho mejor. Es mucho más divertido correr en la naturaleza que correr en el asfalto. Es algo personal, pero es algo que me gusta transmitir también. Entonces le veo un futuro grande porque cada vez está de moda y creo que la gente se está dando cuenta que es disfrutar la naturaleza. ¿Y a quién no le gusta disfrutar la naturaleza? Un poco el deporte del futuro, me parece. O sea, creo que para todos es cada vez más importante y se ve en los lugares de entrenamiento, tanto en Montevideo, acá mismo, semana tras semana, siempre hay mucha gente que viene, que hace muchos kilómetros para entrenar y para más que nada, para prepararse para otras carreras acá y en el exterior también. Y creo que ha crecido mucho. Porque la gente en realidad busca eso, o sea, busca salir del ruido y bueno, estar en un lugar tranquilo y poder hacer deporte. Se está sumando mucha gente y eso está buenísimo. Cada vez las carreras son más numerosas, hay mayor participación y bueno, creo que está en auge, o sea, va a seguir creciendo. Me está pasando últimamente que me escribe como mucha gente que está empezando en el trail o que me conocía de otro momento de la vida y me ven en lo que he logrado. A mí me enorgullece mucho como de repente ser inspiración para otras personas. Es un poquito lo que he hecho toda mi vida, impulsar a la gente a hacer algo, a mi entorno. Soy organizador de viajes, me gusta organizar cosas en mis amigos o bueno, en el laburo
Siempre me gustó organizar y estar arriba del detalle. Y bueno, es un poco la escuela de hace 20 años que me dedico a los viajes, a armar grupos de viajes. Y hoy tengo la suerte de poder mezclarlo con una pasión como es el deporte de senderismo o el trail running. Y la verdad que me encanta, pero me gusta haber dejado esa semillita de decirle, oh, este es un lindo deporte, hacelo, si lo hacemos juntos de más, si no, hacelo por tu cuenta que está perfecto también. A mí siempre me gustó la comunicación, siempre me gustó el contenido. Entonces cuando empecé a correr fue como una excusa de transmitir mi proceso con mis seres queridos. Lo empecé a publicar todo en Instagram, mis entrenamientos y mis carreras y mi preparación, pensando que solo le estaba hablando a mis seres queridos, a mis amigos y a mi familia. La cámara y el contenido, o sea, me hizo conectar de una forma de que las excusas no valían, porque yo seguía como que la gente estaba pendiente a mis entrenamientos. Entonces, por ahí si un día... obviamente que me pasa y que no soy el más disciplinado del mundo, por ahí si un día me quería robar el entrenamiento, era como una limitante de eso bueno, hay gente que está pendiente a esta preparación. Entonces encontré en el contenido, en el vínculo del contenido y el running, como que fueron muy de la mano en mi adentramiento al deporte. Para mí es un privilegio que mi padre sea mi entrenador y que tenerlo como motivación todos los días de mi vida y ver cómo impacta en las otras personas con lo que dice y con lo que hace y cómo la gente se motiva con él y logra sus objetivos muchas veces gracias a él y gracias a su influencia. Y a mí en el trail me ayudó mucho porque fue el que me impulsó a venir por este camino, que cuando yo corría en calle me vio un poco las condiciones, me dijo: tenés resistencia, tenés la cabeza, tenés las capacidades, tenés la capacidad de animarte a tirarte en las bajadas, de resistencia en la subida, de largas distancias. Y bueno, él me impulsó como un poco ese camino, que yo venía de correr 10K, había corrido algún 21K máximo y me ayudó a descubrir todo este mundo de las largas distancias en el trail. A mí me pasa que cuando me voy a una carrera necesito un sostén familiar que sostenga mi logística diaria de la familia y entonces está mis hijos y bueno, pienso en ellos, pienso en todos los que están ahí al cuidado de mis hijos, que si no fuera por ellos yo no podría ir a Argentina a correr una carrera o me resultaría muy difícil. Y como agradecerme por estar haciendo lo que me apasiona, que a veces es difícil encontrar esa pasión y es difícil poder dedicarle tiempo a esa pasión, porque sin duda no me resulta fácil porque no me dedico a esto y ocupa mucho tiempo de mi vida y bueno, sacrificas muchas cosas por esto, pero es como que la recompensa es tan grande que ni dudas en si tenés que ir 4 o 5 horas al cerro, lo vas a hacer, porque es como algo que te mueve y crezco con el trail, es como que me voy como superando. Y me encanta esa sensación. Una pregunta que viene siempre es ¿qué hago acá? Pero enseguida trato de traer pensamientos positivos y decir, bueno, el entrenamiento está, es un desafío personal y de superación y la meta es siempre llegar. Mis hijos lo que ven es una mamá súper dedicada, que le apasiona lo que hace y que siempre me quieren acompañar a cualquier carrera. Muchas veces no es posible, pero cuando pueden estar ahí viéndome, a mí me da como una caja de sexta, que me dan como que me impulsan. A mí me encanta ese mensaje de darles de la disciplina, ¿viste? Como de que si querés conquistar algo, lograr algo, un objetivo, dedicale tiempo y dedicale ganas y amor y está buenísimo. Es como ese mensaje que no es que se los diga, pero lo ven. Puede ser que no diciendo cosas, pero haciendo cosas ellos tengan como un mensaje que en algún momento les puede llegar.
encantaron, me encantaron. ¿Sí? Sentí muy seguros en bajada, aparte con Sí, la roca suelta, ¿no? Viste, sí, ahí en la parte de la roca suelta, Sí. como agarran, tienen muy buen agarre la suela. Me ¿viste? amortiguaron muy bien también cuando... Sí, a mí me encantó. Viste que en las piedras ahí se decía, pero no se sentía, yo no lo sentía Sí, tampoco. sí, La verdad sí. que estuvo lindo. Y la parte de allí, viste, donde había agua, Sí, viste que como que mojaron. al toque pero el me agua secaron sí, después de sí. un rato, sí. Eso, la verdad que estuvo lindo, cómodo, ¿no? Fue la primera vez. Y no sentí, o sea, ninguna molestia, porque al probarlos, viste, estás buscando a ver Sí. si hay algo que molesta y la verdad que, o sea, Sí. nada me molestó y eso es lo que uno busca, ¿no? Tal cual. Sí, No, sí. y viste que tiene también muy buena protección. Viste que a veces pegás con la punta con alguna piedra. Sí, la y punta viste que- está bastante segura, Está esa parte. segura, sí. acá. Viste que vos pegás y, Sí. y en otro sentís que te pegan los dedos, pero Sí, acá como no que sentí la nada. verdad, No, tremendo. buena Un protección. lindo entreno, Ulises. la Buen verdad. entreno, la verdad. Lindo entrenamiento. Bueno, Nos vemos se allá. repita, se repita, pa. Vamos arriba. Nos vemos en Suiza, allá en los Alpes ahora. Sí. Claro, 3 semanitas.